Durante la ocupación japonesa en Corea, el Imperio nipón prohibió cualquier manifestación cultural y las artes marciales, incluso antes de la ocupación, habían quedado fuera de la práctica habitual en la población coreana. A pesar de ello, en la península coreana se permitió la práctica de las artes marciales japonesas, principalmente el judo y el kendo, en las escuelas públicas. Por otra parte, muchos coreanos viajaron al archipiélago japonés a realizar estudios académicos y tuvieron la oportunidad de practicar distintos estilos de karate. Y del mismo modo, coreanos en Manchuria practicaron el Xuanfa, arte marcial de origen chino. Las artes marciales previas al Taekwondo. No olvides suscribirte y darle like a nuestros videos. Además del judo y el kendo, el karate inició sus prácticas en Corea, conocido por la pronunciación que los coreanos le daban a los kanjis representativos del arte marcial, Dan Sudo y Kon Sudo, y el Xuanfa, conocido como Kwonbok. El karate coreano y la práctica marcial en el ejército fueron los precursores del actual Taekwondo. Los siguientes son datos de los pioneros de las artes marciales coreanas, muchos de ellos envueltos en la controversia, pero sin duda su legado en el ámbito marcial de Corea y el mundo ha sido significativo. Los relatos pueden mostrar ciertas imprecisiones dependiendo de la fuente, pero su obra es una fuerte evidencia del desarrollo del arte marcial a lo largo de su vida y de las que hoy podemos disfrutar en los entrenamientos. Las artes marciales pioneras de Corea: Dan Sudo, Kon Sudo, Kwonbok. Roh Byung-ik nació el 3 de julio de 1919 en la ciudad de Kaesong. A la edad de 12 años, su interés por las artes marciales se intensificó al observar las técnicas practicadas en los templos locales. Cuando era joven, Roh viajó a Japón para asistir a la Universidad de Shōu. Buscó al fundador de Shotokan, Sensei Hishin Funakoshi. A partir de 1936, Roh estudió Shotokan con Funakoshi junto con el fundador de Shundong-kwan, Lee Won-kuk. Posteriormente, a finales de la década de 1930, Roh obtiene su cinturón negro. Durante las vacaciones de la universidad regresaba a casa y enseñaba a amigos y vecinos las técnicas que había aprendido. En febrero de 1944 regresó a Corea, donde continuó creando sus propias técnicas adicionales de manos y pies. Debido a numerosas solicitudes de entrenamiento, abrió el Kaesung Doyan el 11 de marzo de 1944, donde impartió Kon Sudo en la escuela de tiro con arco de Kwan Dung-jung, estableciendo uno de los primeros kwans de artes marciales. Desafortunadamente, debido a la situación en Corea, el Doyan se vio obligado a cerrar dentro de los 3 o 4 meses posteriores a la apertura. Era el final de la Segunda Guerra Mundial y Corea estaba bajo la ocupación japonesa. La supervivencia era la prioridad para la gente de Corea y el entrenamiento en artes marciales estaba lejos de sus mentes. El 2 de mayo de 1946, Roh estableció su arte en Donghyun-dong. Durante los años siguientes, las artes marciales se extendieron entre la población general coreana y comenzaron a prosperar a medida que surgían más kwans. Sin embargo, la guerra volvería a hacer que Roh y el resto de los maestros abandonaran sus sueños, ya que la Guerra de Corea en 1950 los obligó a cerrar sus puertas. Algunos autores consideran que Son Mu Kwan es el primer Kwan, aunque debido a que inicialmente no tuvo éxito, otros autores atribuyen a Shundo Kwan el primer Kwan. Durante este tiempo, Roh se refiere a su arte marcial como Kon Sudo, el camino de la mano vacía. Proveniente de una rica familia coreana, era costumbre de la época que las familias pudientes enviaran a sus hijos a estudiar a Japón para que obtuviesen la mejor educación posible, aprendieran la lengua japonesa y realizaran los contactos necesarios para garantizar el éxito en una sociedad dominada por los japoneses. Lee se mudó a Japón cuando tenía 19 años en 1926. Después de asistir a la escuela secundaria y preparatoria en Japón, ingresó a la Facultad de Derecho en la Universidad de Shū. Luego se inscribió en la sede de karate de Japón y recibió instrucción de karate del padre de Shotokan Karate, Sensei Hishin Funakoshi. Ahí también estudió karate con Roh Byung-ik, quien luego fundaría Son Mu Kwan.
Para 1944, Lee había estudiado previamente Taekyon en Hangundong, un barrio de Seúl, Karate Shotokan con Sensei Hishin Funakoshi en Okinawa y Kung Fu en los centros de Henan y Shanghái en China. Shundong-kwan fue una de las primeras escuelas establecidas al final de la ocupación japonesa de Corea para enseñar Tan Soo-do. El nombre de Shundong-kwan significa la escuela de la ola azul. El término ola azul pretendía denotar el espíritu juvenil y su vitalidad. Debido a su formación en Derecho, Lee fue nombrado profesor en la Academia de Policía de Corea y muchos de sus primeros alumnos eran policías. Shundong-kwan alguna vez fue llamado el Doyan de la Policía. Lee Won-kook nombra su arte marcial como Tan Soo-do, nombre antiguo del karate y no Kon Soo-do, traducción al coreano de los ideogramas modernos de karate que hacen alusión a la mano vacía. El maestro Lee quería marcar distancia de la influencia japonesa, ya que varios lo señalaban a él y a su familia como colaboracionistas en la invasión japonesa. En 1947, el jefe de la Policía Nacional de Corea, Jung Hae, pregunta a Won-kook Lee si podría convencer a sus 5,000 estudiantes de Shundong-kwan para que se unan al partido político del presidente de Corea del Sur, el Dr. Sin Man-ri. Lee se niega y es inmediatamente arrestado por ser pro-japonés. En 1950, a raíz de su arresto en 1947 y su posterior liberación, Won-kook Lee emigra a Japón. Nombra a Choi Hong-hee como director de Shundong-kwan. Sin embargo, debido a sus responsabilidades en el ejército, Choi nombra a Duk Sun-song como líder interino de Shundong-kwan. De este acercamiento más tarde saldrían los mejores exponentes del Taekwondo en las filas del ejército. La escuela predecesora de Chanmu-kwan se llamaba YMCA Kwon-bok-bu, fundada en 1946 bajo el liderazgo de Jeon Byung-in en la YMCA en el distrito de Yeonno de Seúl. Jeon Byung-in había estudiado previamente Kung Fu chino durante su estadía de 8 años en Manchuria. En 1937, Jeon se matriculó en la Universidad de Nihon, en Tokio, donde según los informes Toyama Kanken le enseñó Karate Chudokan a Jun a cambio de lecciones de Xuanfa. Jun se convirtió en capitán del equipo de karate de la Universidad de Nihon y Toyama le otorgó el 4º o 5º dan según la fuente y un certificado de maestría. De acuerdo con el general Choi Hong-hee, Jun también enseñó karate y Xuanfa en una azotea de la YMCA de Tokio. Jun regresó a Corea en 1945. El 1 de septiembre de 1946, Jun comenzó a enseñar Kon Soo-do y Kwon-bok-bu en la escuela secundaria agrícola de Kyung-sung. Poco después también comenzó a enseñar en Yunmo-kwan y también estableció su propia escuela, Kwon-bok-bu en Yeonno YMCA. Más tarde, Jun creó su propio estilo y lo llamó Kwon-bok Kon Soo-do. A diferencia de muchos otros kwanes de la posguerra, las primeras artes marciales de Chanmu-kwan no se basaban únicamente en el karate, sino que incluían cantidades significativas de Kung Fu. Al igual que su amigo Chun Sang-soo, Jun desapareció durante la Guerra de Corea. Después de la Guerra de Corea, Lee Nam-soo y Kim Son-bae reabrieron la YMCA Kwon-bok-bu como Chanmu-kwan. Chanmu-kwan estaba representado por un símbolo de 2 dragones. En 1956 los estudiantes de Jun, Chul-hee Park y Jung Pyo-hong se separaron de Chanmu-kwan y establecieron el Kangdu-kwan. Chun Sang-soo era un estudiante universitario en Japón, donde estudió karate y judo. En general se cree que Shun estudió karate Shotokan bajo la tutela del fundador de este sistema, Sensei Hishin Funakoshi, aunque otras fuentes sugieren que Shun pudo haber estudiado con Toyama. Cuando Shun regresa a Seúl, después de la universidad, fue contratado por Kyung Sung Lee de Chosun Yunmo-kwan, escuela de judo, para enseñar tanto judo y el Kon Soo-do. El 3 de marzo de 1946, Shun asume el liderazgo de la escuela y la renombra como la escuela Yunmo-kwan para la enseñanza del Kon Soo-do, separando así la escuela de su herencia de judo japonés. Más tarde, Shun desaparece durante la Guerra de Corea. Se cree que fue capturado por los norcoreanos
y después de lo cual los estudiantes reabren la escuela en una nueva ubicación bajo el nombre de Ji-do-kwan. Chun Sam-suk era amigo cercano de John Byung-in de la YMCA Kwon-bo-bu. A los dos Kwans a veces se les llamaba hermanos Kwans debido a su estrecha colaboración. Se dice que Wang Qi comenzó a estudiar artes marciales chinas en 1936 mientras trabajaba como empleado de ferrocarril del sur de Manchuria durante la ocupación japonesa de Corea. Después del final de la ocupación japonesa, es decir, al final de la Segunda Guerra Mundial, Qi comenzó a enseñar artes marciales en una sala de almacenamiento en la estación del tren de Yongsan en Seúl. Algunos de estos estudiantes eran compañeros ferroviarios. A medida que la escuela se expandía, Qi continuó encontrando espacio para la instrucción en otras estaciones de ferrocarril. Por esta razón, su escuela a veces se llamaba el Doyan del ferrocarril. Luego de 35 años de ocupación japonesa, la gente común de Corea conocía solo nombres japoneses de artes marciales como Gumdo y Judo, por lo que los distintos maestros coreanos buscaron denominaciones de ese origen para sus escuelas. En esa época, el gran maestro Lee Won-gu populariza el nombre de Tan Sudo, Camino de la Mano China, para su escuela Shundokwan. El maestro Wang Qi conoce al maestro Lee Won-guk en 1947 y decide seguir su ejemplo incorporando las técnicas que había aprendido de los libros de karate a la disciplina que enseñaba, cambiando entonces el nombre de Wa Sodo a Tan Sudo Mudokwan. El estilo de Qi finalmente resultó exitoso para 1955. La escuela de Qi había crecido tanto que pudo arrendar su primer espacio comercial, llamado Yonghan Doyan. Aunque inicialmente era parte de los esfuerzos de unificación del arte marcial, Qi retiró a Mudokwan de los esfuerzos de unificación en 1958. Ese mismo año, Qi estableció la Asociación Coreana de Tan Sudo. En 1938, Choi Hong-hee se traslada de Corea a Japón para asistir a la escuela secundaria en Tokio. Mientras estaba en la escuela secundaria, Choi comienza a estudiar karate Shotokan con el instructor coreano Kim Kyun-soo. Choi recibe su primer dan de Shotokan mientras que estaba en la escuela secundaria, y se dice que Choi enseñó karate en la azotea de la YMCA de Tokio. En 1943, Choi Hong-hee se gradúa en la Universidad de Shou, donde según algunas fuentes recibió el segundo dan en karate Shotokan. Poco después, Choi es reclutado en el ejército japonés y más tarde es capturado y condenado a muerte. Para 1946, el entonces teniente Choi Hong-hee inicia la instrucción de artes marciales en el ejército en el 4º Regimiento de Gwangju. Odokwan fue una de las escuelas de artes marciales que se inauguró en Corea después del final de la Segunda Guerra Mundial. En 1953, Choi estableció la 29ª División de Infantería del Ejército de Corea del Sur, que fue conocida como la División del Puño, agrupamiento en el que dio una gran relevancia al entrenamiento de Tan Sudo. El general Choi Hong-hee, con el apoyo de Nam Ta-hee, fundó Odokwan en 1953 como parte del programa de entrenamiento físico del Ejército de la República de Corea. Aunque inicialmente se fundó como una escuela de entrenamiento militar, el Kwan pronto desarrolló también un anexo civil. El anexo civil principal se llamaba Daehan Taekwondo Odokwan Junhan Bonkwan. El anexo civil estaba ubicado en Seúl, al igual que todos los principales kwanes de ese momento. Odokwan también enseñó a la policía coreana en Corea del Sur e instruyó en algunas universidades. A raíz de la independencia en Corea, un gran número de pequeñas escuelas de arte marcial proliferaron por todo el país. Las escuelas más grandes e importantes del arte marcial a nivel civil eran 5. Sin embargo, dentro del ejército coreano desde 1946 también se venía gestando el desarrollo del arte marcial. Ante el incremento del número de escuelas en la sociedad civil, en julio de 1946, Roh Byung-gik, Lee Won-guk, Chun Sang-suk y Jun Byung-in se reunieron para hablar sobre las artes marciales coreanas y la posible unificación. Wang Qi no estuvo presente. Nada definitivo salió de la reunión y sin ningún acuerdo importante cada uno de los maestros enfocó todos sus esfuerzos en el desarrollo y crecimiento de sus propias escuelas. El segundo intento de unificación se dio el 25 de mayo de 1953, a unos días de que se firmara el armisticio que pondría fin a las hostilidades de la Guerra de Corea.
Los representantes de los 5 Kwan civiles, Son Mu Kwan, Shun Do Kwan, Ji Do Kwan, Shan Mu Kwan y Mu Do Kwan, se reunieron en Pusan y formaron la Asociación Coreana de Kwan-Soo-Do. La asociación no eligió presidente. Eligieron a Chon Jun-ho, un practicante de judo, como vicepresidente, y a Roh Byung-jik, fundador de Sun Mo Kwan, como director ejecutivo. Es importante destacar que el objetivo de esta organización era el estandarizar el nivel del arte marcial, pero no se planeaba dentro de sus objetivos crear un arte marcial coreano alejado de su pasado japonés. Esta organización realizó su primer examen de cintas negras el 25 de abril de 1954. En ese examen fungieron como examinadores el fundador de Son Mu Kwan, el maestro Roh Byung-jik, y el fundador de Ji Do Kwan, el maestro Jung Kwa-byung. Es importante mencionar que estos dos maestros fueron nombrados como examinadores de altos grados, distinción que no le fue otorgada al fundador de Mu Do Kwan, Wan Ki. Este fue uno de los principales motivos de la salida de Mu Do Kwan de esta organización, ya que en palabras del maestro Wan Ki, no recibió un trato equitativo como maestro fundador. En el primer examen de esta organización obtuvieron nuevos grados Dan varios maestros muy importantes. Du Suk Son, cuarto Dan de Shun Do Kwan, Hong Yon Pyo, cuarto Dan de Kan Do Won, Hung Won Kyu, cuarto Dan de Shun Do Kwan, Shong Won Lee, cuarto Dan de Ji Do Kwan, Park Shul Hee, tercer Dan de Kan Do Won, Lee Kyung Yoon, segundo Dan de Han Mu Kwan. La Korea Kwan-Soo-Do Association realizó 5 exámenes de cintas negras antes de desaparecer, lo que sucedió debido a la salida de diversas escuelas, entre las que se destacan Mu Do Kwan y Shun Do Kwan. El siguiente intento de unificación corrió a cargo del general Choi Hong-hee, quien tenía la visión de crear un arte marcial coreano, alejado de sus raíces japonesas y con el nombre propio que enalteciera el orgullo nacional y fuera orgullo de sus compatriotas. Lo logró, no sin haber tropezado con la negación de los maestros de la época para unirse o para aceptar el nuevo concepto marcial, Taekwondo. Estos fueron los pioneros del arte marcial coreano de Tan-Soo-Do, Kwan-Soo-Do y Kwon-Bop, quienes más tarde y por diversas circunstancias seguirían caminos propios, desarrollarían sus propios estilos o se verían obligados a aceptar el nuevo concepto de arte marcial. Lo cierto es que en el universo de las artes marciales de Corea, el Taekwondo es su tarjeta de presentación y uno de los más practicados en todo el planeta. De su creación, expansión y desarrollo seguiremos hablando en los siguientes capítulos. No olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones.